Uy, subí con los clips. ¿Sí? Puta, me quedo seco. Yo no tenía móvil para subir. ¿No? Yo tenía, pero no tenía móvil para subir el trabajo. ¿No subiste? No. Verga, le subí el tuyo. Me tocó hacer apura, güey. Mejor. Después hice bonito. Ya no tiempo. Cuando que yo llego a la casa y digo, oye, dormimos unos 15 y de ahí a los otros. Yo que veo chiti y me digo, así. Dice así. Mira, aquí tenemos la expo y la prueba. No la prueba, no. Ya, el NADH, ¿alguien quiere poner el nombre? Ya, gracias. Ya, ¿cuál ha sido entonces? ¿Cuál es el nombre? Hola, buenos días. Tengo mi exposición aquí de tesis, es el aula 401. No sé si es que hay otra libre porque tenemos clases hasta las 9. Híjole, me dijeron que esta es la aula que... Esta aula me asignaron, entonces no sé cómo... deberíamos hacer. Si es que por favor puede conversar abajo para que le asignen otra aulita. Me han dicho. Ese día también salimos. Ese día también le mandaron también. Sí, estábamos en el otro día. Estábamos Sí. Aquí los niños, yo no sé. Uy, sí está bonito, loco. Saca el saber. Eso es digitaliza. Pues está medio feo. Ya. Puta, es Entonces feísimo. colocamos ahí un ratito y ya vamos a ver luego de dónde nos va a servir. Riñón. ¿Quién puso riñón? ¿Para qué necesitamos esas dos moléculas? Veámonos rapidito, o si acaso ya nos Para el Metabolismo celular. ¿Mande? Metabolismo celular. Muy bien, para el metabolismo celular. ¿Y para qué más? ¿Para qué sirven esas moléculas que tenemos ahí? Para el Exactamente, muy bien. Llevan electrones, se encargan de llevar los electrones, ¿no? producción de Eso, aquí la una, si le ven, no tiene hidrógeno, ¿no es cierto? Simplemente dice, es la NAD, nicotinamida, a ver, nicotinamida, adenina, dinucleótido, ese es el nombre del NAD. El otro va a tener aquí un hidrógeno, es exactamente lo mismo, nicotinamida, adenina, dinucleótido, reducida. Esa es la diferencia entre las dos. Pero ambas son enzimas que siempre van a estar interconvirtiéndose la una en la otra. ¿Para qué? Con la finalidad de llevar átomos de hidrógeno. En los procesos que ya vamos a ver, justamente, que vamos a ver más adelante, siempre vamos a encontrar lo siguiente. NAD, ¿no es cierto? ANADH. Entonces, con ello lo que estamos haciendo es transfiriendo átomos de hidrógeno. ¿Ya? Para ello me sirve esta enzima, para eso me sirve esta molécula importante. ¿Ya? Entonces, esta es una de las principales que van a intervenir en lo que vemos ahí, que se llama el ciclo de Krebs y en las oxidaciones biológicas. ¿Ya? Entonces, además, como vemos, es una vía catabólica, que se acuerdan, eso era parte del metabolismo. ¿Qué significaba el catabolismo? ¿De grande a pequeño o de pequeño a grande? De pequeño. Catabolismo, verán. Catabolismo. De moléculas grandes a moléculas pequeñas. El anabolismo, eso es diferente, eso es de moléculas pequeñitas a grandes. ¿Ya? Entonces, vemos ahí el concepto de lo que es esta vía catabólica que se llama el ciclo de Krebs. Y no es nada más que un proceso catabólico en donde
van a incluirse, ¿se acuerdan lo que yo les decía en clase? Coma lo que yo coma, así yo ingiera carbohidrato, así yo ingiera una grasa, así ingiera los 100 gramos de proteína, lo que fuere, todo va a confluir hacia el ciclo de Krebs y todo la finalidad de ellos es darnos energía, ¿sí? Eso que nos dice ahí, confluyen los carbohidratos, confluyen los lípidos y algunos aminoácidos, ¿ya? Lo único que no entra al ciclo de Krebs es el agua, pero de ahí acuérdense que todo, absolutamente todo, tiene que llegar a una molécula que ya le vimos en las clases anteriores acerca del metabolismo, y esta molécula se llamaba la acetilcoenzima A. Si se acuerdan, esta vimos la clase anterior. Ya, yo les mandé a hacer el cuadrito. Sí, ¿cuántos átomos de carbono tenía la acetilcoenzima A? Busquen ahí, yo les mandé a hacer el esquemita. Y ustedes hicieron también en la práctica, debieron haber hecho ese esquemita. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la acetilcoenzima A? La acetilcoenzima A. Ya lo encontraron. Es en el esquemita que vimos de todo el metabolismo de los carbohidratos. ¿Se acuerdan? Pero no le hicieron con fórmula. Acá tenemos el acetilcoenzima A. Aquí está, miren nuevamente el acetilcoenzima A. Ya. Esta molécula de aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía todo va a llegar al acetilcoenzima A? Si es que era con este metabolismo o lo realizaban por fermentación, algunas bacterias terminaban ahí la fermentación. En cambio, en otros lados, si es que se incorporaban aminoácidos, les voy a regresar un poquito porque esto es importante que veamos ese cuadrito. Que vimos en la clase anterior, porque ahí inicia el ciclo de Krebs, necesitan saber primero de dónde inicia el ciclo de Krebs. Y eso vimos, si no estoy mal aquí. Sí, mostralo. Aquí está. ¿Es ese? Allá. Sí. Ese es porque no lo tengo. Ya, de este cuadrito, ¿se acuerdan que hicimos este? No les he dicho la cantidad de átomos de carbono. Sí, pero me falta el 4. Ya, verán, de este cuadrito, ingiero lo que sea, cualquiera que sea lo que yo ingiera, a través, como vemos, de los alimentos. Puedo ingerir carbohidratos, puedo ingerir triglicéridos, ¿no es cierto? O puedo incorporar aminoácidos a través de las proteínas. Estas son las 3 fuentes de alimentos principales: los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Todas ellas, acuérdense, realizan distintos tipos de metabolismo hasta llegar a una molécula que se llama la acetilcoenzima A. No les he dado el número de átomos de carbono, pero la acetilcoenzima A tiene 2 átomos de carbono. Entonces, cualquiera que yo ingiera una sacarosa que se convierte en glucosa, que yo ingiera un aminoácido, se va a convertir en glucosa. Yo ingiero un triglicérido, un acilglicérido, se convierte en glucosa, ¿sí? Y luego esa glucosa se va a convertir en acetilcoenzima A. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí se acuerdan de este esquemita? ¿Ya? Este es, como vemos, las rutas metabólicas de los carbohidratos, pero en donde confluyen otros elementos como las proteínas y como los triglicéridos, es decir, como las proteínas y como las grasas. Acuérdense, cualquier alimento excepto el agua va a llegar a formar acetilcoenzima A. Entonces, ahora sí, una vez que yo tengo la acetilcoenzima A lista, entonces ahora nos vamos otra vez acá. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el acetilcoenzima A. Y luego, esta acetilcoenzima A es la que se va
a una porción importante de la mitocondria, que normalmente se le conoce como la matriz mitocondrial, y va a realizar una serie de procesos catabólicos, como les mencionaba al inicio, que es un proceso de catabolismo, pero de igual manera, con la única finalidad de producir los siguientes elementos que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra célula, y que, como ven, son el agua, el oxígeno, el CO2 y la principal forma de energía de nuestras células, que es el adenosín-trifosfato. ¿Sí? Adenosín-trifosfato. Ya, les pongo acá también. ATP significa el adenosín-trifosfato. Y de igual manera va a ser una interconversión de ATP a ADP. Ya vamos a ver también que la única diferencia es que ahora es difosfato. Y va a ser lo mismo, más o menos como aquí. Todo el tiempo va a convertirse de ATP a ADP. ¿Sí? Y va a liberar el fósforo inorgánico. Y esta es la molécula inorgánica, la molécula de energía, digamos así. El momento en el que se convierte de ATP en ADP, pierde un fósforo. ¿Sí? El momento en el que incorpora un fósforo, se convierte de adenosín-difosfato en adenosín-trifosfato. ¿Ya? Entonces son moléculas energéticas y todas se obtienen a partir de este proceso catabólico que se llama el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces aquí está nuevamente el resumen, ¿no? Viene la glucosa por distintas vías. La glucosa viene a través de los alimentos, puede ser carbohidrato, puede ser lípido, puede ser proteína. La glucosa se convierte en piruvato, ¿sí? Se convierte en piruvato y luego de piruvato se transforma a acetilcoenzima A. Y solo esta es la molécula que va a incorporar o que va a realizar el trabajo dentro de la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial, ¿sí? Sigue una serie de procesos catabólicos con la única finalidad de producir CO2 y de producir energía en forma de ATP. ¿Ya? Aquí está también nuevamente lo que obtenemos en el ciclo de Krebs, como les mencionaba, CO2, agua y además la producción de estas moléculas de las cuales yo les pedí el nombre. El NAD, bueno, esta es una variante que ya vamos a ver el nombre, el FADH y la formación del ATP. ¿Ya? Luego, una vez que se han formado entonces esos electrones, una vez que se han formado estos elementos de aquí a través del NAD y del NADH, como ven, sigue una serie de procesos que se llama la cadena de electrones o la cadena de transporte de electrones. Que como su nombre lo dice, pues es una secuencia, es una cadena de transporte. Es como que a través de la matriz mitocondrial van saltando los electrones. Y de esa manera pues van ayudando al aporte, por ejemplo, de la formación de agua y del funcionamiento correcto no solo de la mitocondria, sino de todos los órganos que presentan en la célula y de todo nuestro cuerpo. El momento en el que falla nuestro ciclo de Krebs, ocurre la muerte celular. Se pueden deteriorar nuestras células de cualquier tipo, las neuronas, los hepatocitos, cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo se puede oxidar y se puede dañar si es que ya no ocurre el ciclo de Krebs. ¿Sí? Por eso se llaman reacciones de oxidación. ¿Ya? El ciclo de Krebs sigue más o menos una secuencia de todas estas reacciones. Fíjense, son alrededor de 9 reacciones químicas y que, como su nombre lo dice, es un ciclo, es decir, que inicia aquí, pero se vuelve a formar esta misma molécula para continuar con el ciclo. ¿Ya? El ciclo de Krebs, como habíamos mencionado, lo inicia o lo arranca siempre que haya acetilcoenzima A. Caso contrario, en nuestras mitocondrias van a haber una molécula que se llama el oxalacetato. ¿Ya? El oxalacetato. Esta es la vía, como ustedes ven, tiene el número 9, es la vía de finalización, pero al mismo tiempo es la que vuelve a alimentar el proceso. ¿Sí se entiende? Pues este es el punto, como que aquí termina el ciclo de Krebs, pero en realidad no termina, porque como es un ciclo,
esta misma molécula vuelve a hacer que arranque el ciclo de Krebs. Pero siempre y cuando haya esta molécula que se llama la acetilcoenzima A. ¿Que de dónde vino? ¿De dónde vino la acetilcoenzima A? De la glucólisis, muy bien. ¿Ya? De la degradación de la glucosa. De igual manera, del catabolismo de la glucosa. ¿Ya? Entonces, ahora sí les pregunto. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la acetilcoenzima A? Dos, ¿no es cierto? Aquí está el CH2 y el grupo carbonilo. Ya pásense. Si no se va a perder la clase. Ya. Hola. Pásense, se van a perder la clase. Ya. Y en cambio, ¿cuántos átomos de carbono tiene el oxalacetato? El oxalacetato, véanle ahí cuántos tiene. ¿Cuántos átomos de carbono? 4. 4 átomos de carbono. Aquí está, fíjense, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, se une la acetilcoenzima A con el oxalacetato y da lugar a una molécula que se llama el citrato. ¿Ya? Cuenten cuántos átomos de carbono tiene el citrato. 6. ¿Sí? ¿Ya le vieron? ¿Ya? ¿Le contaron? 6. Entonces, ¿de dónde vinieron esos 6 átomos de carbono? 4 del oxalacetato más 2 de la acetilcoenzima A. ¿Ya? Y entonces, a pesar de que es una vía catabólica, es aquí como se dan cuenta ustedes como que algo contradictorio, porque se supone que el catabolismo es degradación. Y en este caso estamos sintetizando una molécula. Sin embargo, la acetilcoenzima A, que tiene 2 átomos de carbono, tiene mucha mayor actividad química que el citrato, que tiene 6. Es nada más debido a la composición y a la estructura de la molécula. ¿Ya? Pero es una vía, a pesar de que es una vía catabólica, estoy sintetizando moléculas más grandes. Estoy sintetizando una de 2, que es la acetilcoenzima A una de 6, que es el citrato. Pero el citrato es como que más voluble, es como que se rompe rápido. En cambio, la acetilcoenzima A no. La acetilcoenzima A tiene sus enlaces como mucho más establecidos, mucho más fuertes. Hasta ahí está claro cómo inicia el ciclo. Necesito acetilcoenzima A y necesito el oxalacetato, que se supone que es la sustancia final del ciclo de Krebs. ¿Sí? Y luego voy siguiendo una serie de conversiones y de transformaciones con la finalidad de catabolizar, con la finalidad de transformar. Ahora, este citrato, que tenía 6 átomos de carbono, tiene que volver a convertirse en una molécula de 4 átomos de carbono. Y para ello va siguiendo estos distintos pasos. Ahora nos vamos al paso 2, en donde convertimos de citrato a una molécula que se llama el cis-aconitato, que sigue manteniendo ¿cuántos átomos de carbono? Sigue manteniendo 6 átomos de carbono, ¿sí? Pero al convertirse en el cis-aconitato se vuelve una molécula mucho menos reactiva y se convierte en una molécula con enlaces mucho más sensibles, es decir, que los enlaces se van a romper más fácilmente que los enlaces, por ejemplo, de la acetilcoenzima A. ¿Sí? Luego del cis-aconitato, como vemos, se van incorporando moléculas de agua y ahora se ha convertido en una molécula que se llama el isocitrato. Se llama isocitrato porque es muy parecido al citrato, como le vemos, solamente que es un isómero, ¿sí? Isómero, es decir, es una molécula que, nuevamente, quiero que cuenten cuántos átomos de carbono tiene el citrato y el isocitrato. 6, ¿ya? El isocitrato también tiene 6 átomos de carbono. ¿Qué diferencia le encuentran ustedes entre el citrato y el isocitrato? Véanle ahí. Ya se incorporó H2O, sí, pero ¿qué más? ¿Qué de diferencia le ven ustedes? En la estructura de la molécula hay un doble enlace, no hay un doble enlace ninguno. En el isocitrato, verá, estamos viendo el citrato y el isocitrato, ya no el de acá. Ya no. ¿Ande? El hidrógeno se quedó solito abajo. Ya, puede ser. ¿Y qué más?
Búsquenle al OH. ¿Qué pasó con el grupo OH? ¿Mande? ¿Qué pasó con el grupo OH? Estaba en el segundo inicio y ahora Exactamente. Vean, en donde está el OH de aquí del citrato en el carbono 2. Y ahora el grupo OH se encuentra en el carbono, bueno, de hecho se encuentra en el 1, 2, 3, en el carbono 4. Acá se encontraba en el 1, 2, en el 3. Entonces, como que la misma molécula, pero solo que ha cambiado la posición del grupo OH. ¿Sí? Por eso se llama isómero, por eso se llama isocitrato. Si nosotros contamos el número de átomos de hidrógeno, van a tener los mismos. Si contamos el número de átomos de oxígeno, van a tener los mismos. Lo único que va a tener de diferencia es la ubicación. ¿Sí? Entonces, de esa manera, o más bien dicho, ¿para qué ocurre eso? Para que la molécula se vaya volviendo inestable. De lo que es súper estable, que es el citrato, ahora se convirtió en isocitrato. ¿Sí? En la conversión del isocitrato a otra molécula que se llama el oxalosuccinato, nuevamente van a haber unos cambios. ¿Qué cambio le ven ustedes aquí? ¿Qué pasó con el grupo OH? Fíjense qué pasó. Se quedó solamente como oxígeno. Sí, de OH se convirtió en oxígeno, es decir, ¿qué perdió? Perdió un hidrógeno. Ese hidrógeno es atrapado por esta enzima de aquí y por otra que se llama la FADH, que se llama, o que solamente tiene un K, es muy parecida a la nicotinamida adenina, solo que aquí tiene otra molécula que ya le vamos a ver el nombre, ¿sí? Entonces, si ven ustedes, el hidrógeno sale de la molécula, se pierde este hidrógeno, pero se va a la cadena respiratoria. ¿Sí? Es decir, no es que se pierde, no es que desaparece. Prestarán atención, verán que van a dar prueba de esto, ¿ya? Yo les voy mostrando paso a paso, y ustedes luego ya les voy a dar la página donde tenemos que estudiar específicamente lo que pasa en cada reacción, pero más o menos ya les voy explicando lo que ocurre en cada fase, ¿ya? Entonces, se convierte de isocitrato en oxalosuccinato, en donde ha perdido el átomo de hidrógeno, porque aquí está CO, aquí también está CO, pero ya no está ya no está COH. Sí, aquí está OH, aquí solamente tengo el oxígeno. ¿A dónde se fue este hidrógeno? Se va a la cadena respiratoria. O es atrapado por el NAD y se convierte en NADH. El NAD no es nada más que una molécula que es como que le da la mano a los átomos de hidrógeno y les permite llevarlos, ¿sí? Esto les va a llevar a lo que se conoce como las crestas mitocondriales. ¿Para qué? Para el proceso de la cadena respiratoria, para transportar los electrones, ¿ya? Entonces ya hemos obtenido una de las finalidades del ciclo de Krebs, que es justamente transportar electrones para la cadena respiratoria, ¿sí? Y luego ocurre también un proceso sumamente importante, que es la pérdida de un átomo de carbono en forma de CO2. Y ahora, observen, ¿cuántos átomos de carbono tiene un compuesto que se llama alfa-cetoglutarato? ¿Cuántos tiene? 5. Eso, tiene 5. De lo que acá tenía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ha perdido un átomo de carbono en forma de CO2 y ahora ya tiene 5. ¿Sí? ¿Está claro? Lo mismo va a pasar cuando se ha formado la succinilcoenzima A y vaya a convertirse en succinato. ¿Cuántos tiene el succinato? 4 átomos de carbono. Y se ha perdido en forma de un compuesto que se llama guanidin trifosfato, pero que tiene CO2. Guanidin trifosfato. No puedo apuntarle aquí, no puedo escribirle, pero presenta CO2. Entonces, aquí están las pérdidas importantes de CO2. La molécula tenía 6 átomos de carbono, ahora termina en 4 átomos de carbono. Se ha perdido una molécula de CO2 y el otro CO2 se pierde en forma de guanidin trifosfato. ¿Sí? Algo parecido al ATP. Y luego, pues
simplemente la molécula va reconstituyéndose y va transformándose de succinato a fumarato, a malato y luego a oxalacetato, pero solamente son interconversiones de los enlaces hasta convertirse en oxalacetato, que vuelve a tener los 4 átomos de carbono. ¿Se acuerdan que yo les decía? Esta es la finalidad, es como que a eso quiero regresar. Quiero regresar al oxalacetato que tiene 4 átomos de carbono. Sí, durante las pérdidas del CO2 y durante las pérdidas del guanidín trifosfato, ahí es en donde se va a perder o se va a obtener el CO2. No se va a perder, sino se va a obtener el CO2. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Si ven, ¿qué voy a obtener en el ciclo de Krebs? Voy a obtener CO2, voy a obtener agua, pero además voy a obtener la cadena de electrones a partir del NADH, a partir del hidrógeno y obviamente la formación de las moléculas del ATP. El ATP se va a formar luego, acá, una vez que ya se han incorporado los distintos electrones y que luego que han pasado a través de la mitocondria, ahí se va a formar el adenosin trifosfato, es decir, eso es lo último que se forma. ¿Sí? Entonces, en este último ciclo, entre los puntos 6 al 9, como vemos, ahí hay también el paso de los electrones. ¿Sí? Tal y como pasó aquí, entre el isocitrato y el oxalosuccinato. ¿Se acuerdan que habían pérdidas de hidrógeno? Entonces, esos átomos de hidrógeno que se van perdiendo van pasando acá a la matriz mitocondrial para convertirlos en ATP. ¿Sí? Cuando nosotros nos vayamos, les voy un ratito acá a mostrar. Cuando nos vayamos a estas páginas, que es en donde vamos a tener que revisar el ciclo, que también se llama así, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es la página 783, tienen en su libro, todas y cada una de las reacciones que nosotros hemos visto, pues este esquemita de aquí que yo les he colocado, ustedes van a tener más adelante la descripción de cada reacción. ¿Sí? Vean, por ejemplo, la descarboxilación del piruvato, esta es la única extensa. Estas fórmulas no tienen que aprenderse. Solamente me tengo que ir aprendiendo qué va pasando en cada uno de los pasos. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá, síntesis del citrato. Es lo que les mencionaba hace un ratito para la formación del citrato. ¿Cómo se formaba el citrato? Con el oxalacetato más la acetilcoenzima A. Y nos vamos aprendiendo estas partes. Sí, solamente me va explicando qué va ocurriendo, que es más o menos lo que yo ya les dije. Sí, me voy a la siguiente reacción y fíjense, es muy sencillo, es bastante corto. Formación del isocitrato. Aquí solamente me va explicando cómo va ocurriendo la conversión a isocitrato. Síntesis del alfa-cetoglutarato. Si ven, solamente esta parte es lo que tienen que ir estudiando, de cómo se va dando cada una de las reacciones. Ya les voy a dar las páginas de lo que tienen que estudiar y qué partes vamos a obviar. Sí, pero al menos hasta el momento nos vamos a la página 783 y ahí vamos a ir estudiando esta parte para el autor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Lo que tengo que saber es cómo se van dando cada una de estas reacciones entre la reacción 1 hasta la reacción 9. ¿Ya? Pero yo más o menos ya les voy dando un preámbulo de lo que ocurre. Aquí se unen las dos moléculas, los 4 átomos de carbono, más los 2 átomos de carbono de la acetilcoenzima A, ¿sí? Y se forma el citrato, que tenía, ¿cuántos eran? 6 átomos de carbono. Luego se interconvierte a una molécula que yo lo único que les decía es que son como más susceptibles de cambios, nada más, pero sigue teniendo 6 átomos de carbono. Y se convierte de citrato a isocitrato, que no es nada más que un isómero, ¿ya? Y luego, gracias a la pérdida de este grupo OH, ahora se convierte en oxalosuccinato. ¿Sí? Y ocurre la primera pérdida de electrones, que se va a la cadena respiratoria.
y que me va a ayudar a la síntesis del ATP, ¿sí? De oxalosuccinato, que tenía 6 átomos de carbono, se va a convertir en una molécula que se llama succinato, que ahora nuevamente ya tiene 4 átomos de carbono. ¿Sí? Hasta aquí con 6 átomos de carbono. Hasta aquí trabajo con 6 átomos de carbono. Luego ya empieza como la degradación, como la reconversión de la molécula de 4 átomos de carbono. Entonces transformo de oxalosuccinato a succinato. ¿Y por qué se convirtió en 4 átomos de carbono? ¿En dónde están las pérdidas? ¿En dónde se perdió los átomos de carbono para que se haya convertido de oxalosuccinato, que tiene 6, a succinato, que tiene 4? ¿Dónde están las pérdidas? Eso está en el CO2. ¿Y en cuál más será? Eso, en el GTP, que se llamaba guanidín trifosfato, ¿ya? Guanidín trifosfato. En este punto también, como vemos, todas estas líneas punteaditas significa que hay pérdida de átomos de hidrógeno. Entonces aquí vuelve a haber la pérdida de hidrógeno también, y que se va a manifestar en el cambio de la molécula de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A. Se ha perdido CO2, pero también se pierden átomos de hidrógeno. Todas las líneas punteadas que ustedes vean es pérdidas de hidrógeno, ¿sí? Pero solamente nos representan aquí en donde se pierde el hidrógeno. Acá no lo vemos tan claramente, pero al ver la línea punteada, eso significa que hay pérdidas de átomos de hidrógeno, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cambió de OH, solamente cambió a oxígeno. Ahí está la pérdida del átomo de hidrógeno. Lo mismo se supone que debe haber pasado entre el alfa-cetoglutarato y la succinilcoenzima A. Por ahí debe haber un OH, pero ahora que se convierte solamente en oxígeno. Y pasan los átomos de hidrógeno hacia la matriz mitocondrial. ¿Ya? Esas son las formas como se van perdiendo los átomos de hidrógeno. Y finalmente, como les decía, aquí lo único que hay es una interconversión de succinato hasta llegar nuevamente y hasta reconstituir el oxalacetato. Es nada más una interconversión. ¿Por qué? Porque el succinato ya tiene 4 átomos de carbono. ¿Sí ven? Ya tiene 4 átomos de carbono. Y la finalidad es pues llegar al oxalacetato. Y durante esa interconversión, nuevamente, ¿qué pasa? ¿Qué significa esta línea punteadita de aquí? ¿Qué significaba? Que hay pérdida de hidrógenos. ¿Y esos hidrógenos a dónde se van? A la matriz mitocondrial, para lo que se llama la cadena de transporte de electrones. ¿A través de quién? A través del NADH. ¿Sí ven? Del NAD en NADH. Es como que se pierde este hidrógeno, pero este hidrógeno enseguidita se le pega al NAD y se convierte de NAD en NADH. Y de esa manera le va llevando a los átomos de hidrógeno. Como les digo, el NAD es una enzima que le da la mano a los átomos de hidrógeno y le permite la llevar. ¿Sí? Y luego todos esos átomos de hidrógeno, que prácticamente son 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno, se convierten en, o se resume, como ven, son 4 átomos de hidrógeno, 3 en forma de NADH y 1 en forma de FADH. ¿Sí? De esa manera se transportan 4 electrones. ¿Sí? 3 en forma de NAD, 1 en forma de FAD, que es la misma molécula. ¿Sí? Y luego todos ellos, como vemos, pasan a donde? A la cadena respiratoria para la síntesis del ATP. ¿Sí? Entonces acuérdense, el ciclo de Krebs tiene como finalidad sintetizar o transportar los átomos de hidrógeno a través del NADH, del FADH, sintetizar moléculas de ATP y perder el CO2. Este CO2 es el que se va a través de nuestra respiración. Sí, este es el que en el momento en que nosotros hacemos el catabolismo, es el CO2 que sale de nuestros pulmones, porque el CO2 no puede permanecer
en nuestras células. Esa es la forma en la que se elimina, la forma en la que se excreta el CO2. Como en el... ¿Vale? En ese paso. Sí, aquí, entre el alfa-cetoglutarato, bueno, de hecho, entre el oxalosuccinato y el succinato. Aquí hay la pérdida del CO2. Sí, aquí hay la pérdida del CO2 entre el oxalosuccinato y el succinato. Ahí hay la pérdida. ¿Cómo se pierde? En forma de CO2 y en forma de guanidín trifosfato. Ahí están las pérdidas de CO2. ¿Ya? Aquí es netamente en forma de CO2. Aquí se pierde un carbono en forma de guanidín trifosfato. Y por eso me queda la molécula de 6 átomos de carbono. Ahora me queda una molécula de 4. ¿Sí? Ya. Entonces, de esa manera van ocurriendo los procesos de interconversión. Ya aquí me dicen nuevamente, el ciclo de Krebs inicia con el oxalacetato más la acetilcoenzima A para formar los 6 átomos de carbono. ¿Sí? Pero la finalidad del proceso es que recuperar el oxalacetato, volver a convertirle de 6 átomos de carbono otra vez a 4 átomos de carbono. ¿Ya? En cada vuelta, como ven, se consume 1 mol de acetilcoenzima A, pero se producen 2 moles de CO2 y 4 moles de coenzimas. ¿Ya? Por eso transporto 4 átomos de hidrógeno, como les dije. 3 en forma de NAD, 1 en forma de FAD, que es la misma molécula, solo que con otra estructura. Sí, que ya le voy a ver cuál era el nombre específico del FAD. ¿Más o menos claro? ¿O no? ¿Seguro? ¿O repito? ¿Repito? Ya, última vez verán. Yo me alimento de lo que sea. Un azúcar, una proteína, una grasa. Lo que sea, nosotros realizamos nuestro metabolismo de los glúcidos. ¿Ya? Realizamos el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque todo lo que yo consumo se convierte en glucosa, en piruvato y luego en acetilcoenzima A. ¿Sí? Todo lo que yo como, todo lo que yo ingiero se convierte en glucosa. ¿Sí? Por eso este es el sustrato inicial, o sea, esta es la sustancia que yo necesito para realizar el ciclo de Krebs. Sin glucosa nos morimos, ¿no es cierto? Nos estamos durmiendo así como la Tania sin glucosa. Ya. Entonces, llega la glucosa se convierte en piruvato y de piruvato en acetilcoenzima A. Ahora, ¿para qué se convierte? Porque el piruvato no puede entrar a la mitocondria, pero en cambio la acetilcoenzima A sí puede hacerlo. Por eso se convierte de piruvato en acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, comimos lo que sea, se convirtió en acetilcoenzima A y en nuestras mitocondrias se supone que ya estuvo lista y ya estuvo formada, ¿quién? ¿Quién debería estar ya formada para formar el ciclo de Krebs? El oxal, díganme qué número. ¿Cuál es? El 9, ¿no es cierto? Esa debe estar lista ya, debe estar formada. ¿Por qué? Porque la molécula final es la molécula que arranca. Eso es lo que quiero que entiendan. Que el proceso no inicia o sea, sí inicia en 1, pero para iniciar necesita el 9. ¿Ya? Eso necesita, pues por eso se llama ciclo de Krebs, ciclo. Si no hay acetilcoenzima A, se queda ahí hasta oxalacetato. Sí, pero para haberse formado oxalacetato, yo debo haber necesitado de acetilcoenzima A. Por eso todo el tiempo nuestras células están alimentando de eso. ¿Ya? Entonces, ya me alimenté, ya tengo acetilcoenzima A, llega el oxalacetato y como la acetilcoenzima A tiene 2 átomos de carbono y el oxalacetato tiene 4, formo el citrato que tiene 6 átomos de carbono. ¿Ya? Verán, no les voy a ir explicando las que no he señalado, es porque son reacciones intermedias. Les voy a explicar las principales reacciones que ocurren. ¿Ya? Entonces, ya se ha formado el citrato, sin embargo, el citrato es una molécula difícil de metabolizar, difícil de ceder sus electrones. Y lo que nosotros queremos, eso no es obtener electrones. ¿Para qué? Para la cadena respiratoria. Entonces, para eso se convierte de citrato
a isocitrato, que es un isómero. ¿Qué significa que es un isómero? Que es una molécula con el mismo número de átomos de carbono, con el mismo número de átomos de oxígeno, el mismo número de átomos de hidrógeno, pero con algo diferente. ¿Cuál era lo diferente aquí? Que el citrato tenía el OH aquí en el carbono alfa, digamos, en el carbono central, acá ya no. ¿Sí? Acá se encuentra en otra ubicación. Allá está en el carbono, estaba en el carbono 1, 2, 3, ahora estaba en el carbono 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Entonces ya tengo una forma diferente. Ahora se llama isocitrato. ¿Estamos? Luego, este isocitrato ya puede ceder fácilmente sus electrones, es decir, es mucho más fácil la oxidación y pierde el OH y ahora solamente se queda como oxígeno. ¿Sí? Esto por favor observen. De OH se ha convertido solo en oxígeno. Fíjense. Ya no es OH. Ahora es solo oxígeno, eso. Pero ¿a dónde se fue este hidrógeno? Al NADH. ¿Ya? Se fue o al NADH o al FADH, cualquiera de las dos. Porque las dos son enzimas que le dan la mano a los hidrógenos y le permiten llevarlos a la matriz mitocondrial. Esto se llama, lo que está aquí en el centro es matriz mitocondrial. ¿Sí? Y ya he perdido hasta el momento o ya he obtenido el transporte de un átomo de hidrógeno, de lo que se conoce como electrones, ¿ya? Y este va a pasar hacia la cadena respiratoria para la síntesis del ATP. Ahora, una vez que ya he obtenido este proceso, lo que quiero es reconstruir la molécula del oxalosuccinato, que tiene 6 átomos de carbono, quiero volver al oxalacetato que tiene 4. ¿Cómo lo consigo? Transformando de oxalosuccinato a succinato. Si ven que les he encerrado solo las principales reacciones, estas son como reacciones intermedias. Esta es una reacción intermedia. Esta también y esta también. No son menos importantes, son importantísimas, pero no son las reacciones, digamos, como las principales que ocurren, ¿ya? Entonces, se convierte de oxalosuccinato a succinato, convirtiendo de 6 átomos de carbono a 4 átomos de carbono. ¿En dónde estuvieron las pérdidas? En el CO2 y en el GTP, que se llamaba guanidín trifosfato, ¿ya? Guanidín trifosfato. Y aquí entonces ya no tengo 6 átomos de carbono, ahora tengo 5. Y ahora ya no tengo 5, ahora tengo 4, porque ya se han perdido. El uno se perdió en forma de CO2, el otro se perdió en forma de GTP. ¿Claro? Y para finalizar se convierte ya nada más de succinato a oxalacetato, que son solamente como reacomodamientos de la molécula. Pero toditos tienen, ¿no es cierto?, 4 átomos de carbono. Cuéntenme, succinato tiene 1, 2, 3, 4. El fumarato, 1, 2, 3, 4. El malato también, el oxalacetato también. Pero durante este proceso o durante esas interconversiones, nuevamente, pierdo átomos de hidrógeno y acá también. Toda la línea en puntos significa que hay pérdidas de átomos de hidrógeno y que se están yendo al NADH o al FADH para ir a la cadena respiratoria y a la síntesis de ATP. ¿Sí? Y se ha reconstituido el oxalacetato. Y otra vez, viene acetilcoenzima, otra vez citrato. Y así, así, así. Este ciclo tiene que permanecer alimentado todo el tiempo. Caso contrario, si no hay transporte de electrones, hay oxidación de nuestras células y nuestras células no pueden oxidarse, porque el momento en el que se oxidan, ahí es en donde aparecen las enfermedades como el cáncer, ahí es donde aparecen enfermedades como la diabetes, porque se me dañan, o las enfermedades como la pancreatitis, porque se me dañan las células del páncreas, o ahí es en donde se presenta el Alzheimer, porque se supone que ya no hay oxidación en las neuronas, etc.
todo se daña si se nos daña la cadena respiratoria, ¿ya? Por eso, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Qué nos recomiendan? Consuma mucho antioxidante. ¿Cuáles son antioxidantes? Las frutas, los vegetales, todos ellos lo que permiten es que aunque no funcione bien nuestra cadena respiratoria, no existe oxidación de nuestras células, ¿ya? El momento en el que vamos envejeciendo, sigue ocurriendo este proceso, pero la cadena de transporte de electrones es mucho más lenta, sí, pero igual tiene que transportarse en total 4 y formarse ATP. Solo el momento en el que morimos, como les dije, o el momento en el que hay una muerte celular o destrucción de algún órgano, de algún tejido, cuando nos quemamos, sea por calor o por frío, ahí se destruye el ciclo de Krebs. Sí, súper importante, es de vital importancia el ciclo de Krebs en nuestras células. Porque además, como ustedes ven, se sintetiza agua, por ejemplo aquí, miren, se sintetiza agua, acá también se sintetiza agua, importantísima para la vida de la célula. ¿Ya? Ahí sí queda un poco más claro. Listo. Luego también es esencial conocer, digamos, propiamente en cantidades lo que va ocurriendo. Aquí está, ¿no? Aquí está el nombre de la sustancia. Fumarato. Es el fumiril, debería ser. Fumiril adenin dinucleótido. ¿Ya? El de acá. NAD y FADH. Adenin dinucleótido. Ya, aquí está el FAD, ¿no? El que les decía. Fumarato, aquí está el FADH. Listo. Aquí solamente me indica los sitios en donde se obtiene energía. ¿Ya? Se obtiene energía durante la conversión del isocitrato a alfa-cetoglutarato, que ya le vimos, ¿se acuerdan? De isocitrato a alfa-cetoglutarato. Si ven aquí, en donde hay línea punteada, significa obtención de energía. ¿Dónde? Aquí, entre el isocitrato a alfa-cetoglutarato. Aquí, entre estas dos. Ah, no, es que no estoy mostrando, ¿verdad? No sé, por eso. Sí, estoy mostrando solo aquí. Entre el isocitrato y el alfa-cetoglutarato, ahí hay pérdida de electrones, ¿sí? Y se sintetiza una molécula de ATP. Cada vez que aparezca esta línea en puntos, significa que se está transportando hidrógenos y que se va a sintetizar ATP. Y miren aquí, de isocitrato a alfa-cetoglutarato se forma 2.5 moles de ATP, ¿ya? Luego, entre la alfa-cetoglutarato y la succinilcoenzima A, entre la alfa-cetoglutarato y la succinilcoenzima A, otra línea de puntos. ¿Cuántas líneas de puntos hay en total? 4. Acá también tenemos 1, 2, 3, 4 reacciones en total. 3 en forma de NADH, 1 en forma de FADH. ¿Sí? Pero al final, si nosotros sumamos, nos va a dar un total de 10 moléculas de ATP. Aquí solamente es como dentro de la cadena respiratoria lo que ocurre, esta última molécula de ADP que nos dice que se forma una. Aquí es durante el ciclo de Krebs, en 4 reacciones. Y la última ya es en la formación neta de ATP, ¿sí? Que ocurría en la matriz mitocondrial, es decir, que ocurre aquí. ¿Ya? Y ahí se forma un total de 10 moléculas de ATP. ¿Sí? Durante la conversión de piruvato en acetilcoenzima A, ¿qué ocurrió dónde? ¿Dónde ha participado el piruvato? ¿Dónde debe haberse formado el piruvato para formarse acetilcoenzima A? Eso, en la glucólisis, acá. Entre la glucosa y el piruvato, ahí se forma la primera molécula de ATP. ¿Ya? Aquí se forma primerito. Y entonces ahí nos da un total de 12.5 moles de ATP.
No es estrictamente necesario que se sepan las cantidades, pero sí quiero que sepan en qué sitios se forman las moléculas de ATP, que son en todas estas secciones de aquí. Las 4 primeras son en el ciclo de Krebs, la otra es netamente en la matriz mitocondrial y la última es durante la glucólisis. ¿Ya? Voy a volver a escribir aquí para aclararles. Estas 4 primeras en el ciclo de Krebs. ¿Ya? La siguiente la matriz de la mitocondria, netamente la matriz de la mitocondria. Y la última molécula de ATP se sintetiza en la glucólisis. ¿Ya? No puedo decir en la glucólisis. Ahí son, en esos 3 segmentos. Los 4 primeros en el ciclo de Krebs, la siguiente, la quinta formación es en la matriz mitocondrial. Debería ser en otro orden, ¿no? Debería ser esta 1, estas 2 y esta 1. Ya, voy a poner así. Esta primera, en la glucólisis. Las 2 siguientes, o las 4 siguientes, en el ciclo de Krebs. Y la última, acá en la matriz mitocondrial. Sí, no es cierto. Esta tablita está como que en desorden. No tendría que ser así, tendría que ser en orden. 2, 3. Ya, yo les pongo ahí en ese orden. ¿Por qué? Porque primero tiene que ocurrir la glucólisis para que luego ocurra el ciclo de Krebs. Y luego tiene que irse a la matriz mitocondrial. ¿Ya? Pero estas son lo que quiero que se aprendan entonces es los sitios en donde ocurre la síntesis de ATP. Acá al frente solo me está dando las cantidades. Si ustedes suman en total me va a dar 12.5 moles de ATP. No es estrictamente necesario que sepamos eso. Pero esto de acá, sí. Esto de aquí sí. ¿Ya? Esto de aquí sí quiero. Acá tengo un nuevo resumen sobre lo mismo. ¿Ya? Nuevamente, consumo proteína, me consumo un polisacárido, me consumo un lípido, realizo la digestión, obtengo aminoácidos, obtengo monosacáridos, obtengo ácidos grasos, se van a la glucólisis, se convierten en piruvato, luego en acetilcoenzima A, y a la acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs permite el transporte de electrones para la conversión del adenosín difosfato en adenosín trifosfato. Ya, ese es, digamos que el resumen de todo lo que hemos visto. Ahí está en forma resumen. Sí, si entendemos ese proceso, podemos ir viendo como las subsecciones, las secciones que van pasando dentro del ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Ahí está el resumen, digamos, como del todo. Y acá nada más, pues yo les he colocado nuevamente para cuando ustedes estudien, para el examen les he colocado los procesos más importantes que ocurren en el ciclo de Krebs, que también están en el libro. Y como ven, están como en unos poquitos. ¿Qué quiere decir? Es súper importante, ¿ya? Pero aquí solamente está todo lo que yo ya les he dicho, ¿sí? Por ejemplo, son el número de átomos de hidrógeno. Aquí está, por ejemplo, la pérdida de las 2 moles de CO2, y por acá debe estar la conversión del GTP, y etc. Todo lo que yo ya les he dicho. Por aquí está lo del GTP. Aquí está también la suma de las moléculas de ATP, pero es exactamente lo mismo que yo ya les he dicho. ¿Sí? Y entonces de esa manera nosotros obtenemos al ATP como la molécula bioenergética básica. ¿Sí? Ya la finalidad de nuestro ciclo de Krebs es obtener la energía. ¿Cómo se obtiene energía? Y ya les puse más o menos aquí. Pero nuevamente le tenemos acá. Si ven, se convierte de adenosín trifosfato, que quiere decir que
tiene 3 grupos fosfato, se convierte en adenosín difosfato, solo con 2 grupos fosfato. Y ahí es en donde se rompe este enlace por hidrólisis, por eso participa el agua, por hidrólisis del ATP, se convierte en ADP, pero ahí se obtiene la energía. Ya, el momento en el que se rompe el enlace, el momento en el que se rompe, como les decía, de ATP, se incorpora por hidrólisis, es decir, interviene el agua, se rompe el enlace, ya no es ATP, ya no es adenosín trifosfato, sino ahora es adenosín difosfato porque se rompió el enlace, y ahora se convierte en adenosín difosfato. Y esa es la molécula energética básica. ¿Ya? Ahí en el libro también van a encontrar la importancia de la oxidación biológica, pero la mayoría de estos electrones que nosotros obtenemos sirven precisamente para el proceso de la oxidorreducción, para que en nuestros glóbulos rojos, por ejemplo, el hierro se convierta de ion ferroso a ion férrico y viceversa, de ion férrico a ion ferroso. Es decir, ese hidrógeno me ayuda en las reacciones de óxido-reducción. Nosotros en el hierro en nuestra sangre tenemos en forma oxidada, pero cuando ingerimos a través de los alimentos, en las espinacas, en algunos carnes, etc., nosotros vamos a ingerirlo en forma reducida, ¿sí? En forma de hierro 2. Pero las dos formas se interconvierten gracias a los electrones que vienen de la cadena respiratoria. ¿Ya? O se convierte, como vemos, de lactato a piruvato o viceversa, de igual manera a través de un proceso de óxido-reducción. ¿Ya? Los electrones permiten la forma reducida, por eso se acuerdan cómo se llamaba este, nicotinamida, adenina y nucleótido reducido. Siempre que tenga cargados átomos de hidrógeno va a encontrarse en la forma reducida. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Pero acá, en cambio, cuando ya aquí está cargando a los átomos de hidrógeno, por eso se llama reducido. Pero en el momento en el que se ha convertido en piruvato, pierde los átomos de hidrógeno. Si ven, suelta. Aquí le está dando la mano a los hidrógenos, aquí le suelta la mano. Y cuando le suelta, está en forma oxidada. ¿Ya? Como les dije, lo necesario en nuestro cuerpo no es esto, no debe estar oxidado. Debe estar siempre en forma reducida, para evitar lo que se conoce como las oxidaciones biológicas, como el estrés oxidativo, así se llama nuestro cuerpo, entra en estrés oxidativo. Sí, es decir, que las moléculas han soltado la mano a los átomos de hidrógeno. Y eso es malo, porque eso es lo que genera las enfermedades y los daños a nivel de la célula. ¿Sí? Por eso nosotros debemos consumir los antioxidantes, ¿sí? Los que eviten esto, ¿ya? Los que eviten la pérdida de estos átomos de hidrógeno, en forma de electrones o en forma de átomos de hidrógeno. Porque esos son los que luego se van y deterioran nuestras células, dañan a nuestra bicapa de fosfolípidos, dañan a nuestro citoplasma, dañan a nuestro ADN. Y por eso, como les menciono, es el principal causante de enfermedades como el cáncer, como las enfermedades neurodegenerativas o como la diabetes. ¿Ya? La pérdida, eso es lo que debo evitar, la pérdida de los electrones. Casi siempre debemos tenerla en forma de NADH, de FADH, debo tenerla en forma de ion ferroso, debo tenerla en forma de lactato, es decir, moléculas que estén agarradas del átomo de hidrógeno, ¿ya? Siempre unidas al átomo de hidrógeno, es decir, siempre en forma reducida. Y creo que justamente por aquí les había puesto algo sobre el estrés oxidativo, ¿no? El estrés oxidativo es causado por el desequilibrio en la producción de especies reactivas, como les había mencionado, derivadas del oxígeno, ¿sí? Como les decía, estas especies reactivas especies reactivas derivadas del oxígeno permiten reparar el daño producido por los fosfolípidos o ciertas proteínas, ¿ya? Aquí está lo que justo les mencionaba. Si ven, nosotros debemos tener un equilibrio. No quiere decir que no debe haber sustancias oxidantes. Sí hay en nuestro cuerpo. Pero cuando hay un desequilibrio, cuando no hay un equilibrio entre antioxidantes y sustancias, en cambio, que son prooxidativas, es decir, que
promueven la oxidación, como son el consumo del alcohol, como por ejemplo son algunas drogas, como son algunos medicamentos, todos ellos en cambio son sustancias que promueven la oxidación. Todo lo malo, prooxidante. Todo lo bueno, antioxidante. Verduras, frutas, mayor consumo de agua, alimentos con mayor cantidad de ácidos grasos más que de triglicéridos. En cambio acá, triglicéridos, azúcares, alcohol, tabaco, drogas, ciertos medicamentos, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantenerlos en equilibrio. ¿Gracias a quién? Gracias al ciclo de Krebs, ¿ya? Pero cuando hay un desequilibrio en este proceso, aquí está lo que les decía, se produce la obesidad, se produce la diabetes, los trastornos neurodegenerativos, como les decía, el Alzheimer, la demencia senil, las alteraciones de la memoria, etc. La aterogénesis, es decir, la aterosclerosis, cuando se pegan las grasas en las venas, y el cáncer, aquí está otra vez el que les mencionaba. Si ven, ahí está la importancia de mantener el equilibrio de óxido-reducción en nuestro cuerpo. ¿Cómo le ayudamos a nuestro cuerpo? Con el mayor consumo de sustancias antioxidantes y menor consumo de sustancias prooxidativas. ¿Ya? Claro, ese es, digamos, como que el beneficio, pues está como la finalidad de este tema que estamos revisando. ¿Ya? Aquí está justo lo que les decía, algunas especies reactivas pueden resultar benéficas ya que son utilizadas en el sistema inmune para destruir algunos organismos patógenos. No quiere decir que estas sustancias oxidantes sean malas, sí son necesarias, pero deben mantenerse en equilibrio. Las sustancias oxidantes, ¿sí? Estas de aquí, las oxidadas, de las reducidas, pero siempre son mejores tener mayor cantidad de sustancias reducidas que de oxidadas, ¿ya? Estas son mejores. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces con eso finalizamos el día de hoy el bloque 3, y el bloque 3 entonces finalizamos de esa manera con el autor. ¿Ya? Ayúdense de estas preguntitas también. Estarán atención un ratito. ¿Qué preguntas? Y por favor, si es posible, copien para que no se compliquen, copien el número de páginas y copien lo único que no va es lo siguiente. Esta página sí va, la 875 también. Como si ven, son partes cortitas, porque esta es la única parte larga. ¿Desde qué página? ¿Desde qué página? Era la 786. 3 dijo, ¿no? Sí, o sea, pero la 3 es la de la carátula. Sí. 84. Está. 180. 783. Ya, de la 783 en adelante, excepto la 789,